¿Qué tal? Muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Mi nombre es Humberto Guerrero, soy coordinador de Derechos Humanos de Fundar Centro de Análisis e Investigación, una organización de la sociedad civil con 20 años de existencia, buena parte de los cuales los ha dedicado a la investigación y generación de propuestas de políticas públicas en algunos de los problemas más graves que han aquejado a este país, incluido el tema de desaparición de personas. Eh, También quiero, empezar deseándoles que estén muy bien en el contexto de esta pandemia, ustedes y sus familias. Y por supuesto, un agradecimiento a la JUFED por la organización de este evento, en especial al juez Efraín Fraustro por la iniciativa y por supuesto la invitación directamente a mi persona para participar. En esta presentación yo me enfocaré en hacer un recuento de lo que considero son algunos porque son varios, ¿no?, de los retos principales para el abordaje de los casos de desaparición, empezando, por retos que por supuesto inician en el ámbito de la investigación, pero que considero son retos que generarán dilemas que deberán terminar por ser resueltos en el ámbito de sede judicial, ¿no? Deberán ser resueltos por el Poder Judicial de manera definitiva. Antes de iniciar con este recuento de los retos del que he hablado, por supuesto quisiera simplemente hacer un breve recordatorio sobre el contexto en el cual se da este análisis y el trabajo que finalmente están haciendo autoridades como ustedes sobre este fenómeno de las desapariciones. México vive un contexto de diversas crisis que se yuxtaponen, ¿no? Una crisis de derechos humanos, una crisis de violencia, una crisis de impunidad, pues donde tenemos un fenómeno de desapariciones extendido, ¿no?, de más de 75,000 personas tienen algún tipo de reporte o denuncia de desaparición según la última cifra dada a conocer por la Comisión Nacional de Búsqueda. Cientos de miles de personas que han perdido la vida, por ejecuciones u homicidios dolosos. Vivimos una crisis forense. ¿Qué significa esto, una crisis forense? Seguramente en fechas recientes se han visto las investigaciones periodísticas que dan cuenta de que en nuestro país tenemos aproximadamente 38,500 cuerpos de personas fallecidas sin identificar. Cuerpos de personas que seguramente la gran mayoría de ellos son personas que en este momento están siendo buscadas por sus familiares o seres queridos y que tienen algún tipo de reporte o denuncia por desaparición, pero que simplemente el sistema de justicia, en particular los llamados servicios periciales o forenses, pues no han tenido la capacidad de procesar el cúmulo de cuerpos de personas fallecidas sin identificar. En el contexto de esta crisis, ¿no?, hay que decir además que, a pesar de su carácter tan extendido, generalizado, ¿no?, en el ámbito de lo judicial, según conteos realizados por personas académicas como Javier Yankelevich, que actualmente trabaja en la Comisión Nacional de Búsqueda, pero que también ha hecho publicaciones académicas sobre el tema, pues hay un conteo de únicamente 34 sentencias condenatorias por delitos asociados a desaparición forzada o desaparición cometida por particulares y 17 sentencias absolutorias, ¿no? Por supuesto que llama la atención, ¿no?, que ante el carácter tan extendido del fenómeno, en el ámbito del Poder Judicial se tengan tan pocas sentencias en el ámbito del proceso penal. Este es un conteo solamente de sentencias de proceso penal y no necesariamente es un conteo de sentencias que, por ejemplo, tengan que ver con temas de amparo como mecanismo de búsqueda. Quería hacer esa aclaración.
Como respuesta a esta crisis, esta crisis de desapariciones, el Estado mexicano, digamos, ha adoptado diversas medidas de política pública, entre las cuales se encuentra pues, la adopción de una nueva legislación general en la materia, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda. Hay que decir que esta legislación se logró, digamos, gracias a la presión desde los organismos internacionales, de Naciones Unidas, del sistema interamericano y también, por supuesto, y en mayor medida a la presión del movimiento organizado de víctimas y familiares de personas desaparecidas, ¿no? Que urgían al Estado mexicano a dar una respuesta decidida para atacar, para revertir el fenómeno de las desapariciones. Y ya hago referencia, digamos, en específico a esta ley, porque es una ley pues que pretende dar o empezar a dar respuesta, ¿no? A esta crisis de desapariciones. Pero es una ley adoptada, digamos, en un contexto de una pugna política y en un contexto de desconfianza. Entonces, cuando uno mira con calma, digamos, esa legislación, pues se dará cuenta o puede darse una idea, digamos, del contexto en el cual se dio su negociación y dónde estuvieron las principales tensiones. Y esas tensiones, ¿no? Que en el ámbito de la discusión legislativa a veces quedan resueltas por fórmulas ambiguas que se prestan a la interpretación, pues por supuesto a la postre, al momento de llevarlas a la práctica, pues son un ámbito de disputa en el sentido de que la forma final debe llevarse al ámbito del debate jurídico en sede ministerial y eventualmente en sede judicial. Y esto, digamos, me da pie a entrar al primero de los retos que identifico, con el cual nos vamos a estar enfrentando los próximos años en esta materia y sobre todo al momento de tratar de darle vida o hacer realidad, digamos, la aplicación de esta legislación mexicana en materia de desaparición. Y es que esta legislación implicó, digamos, un cambio de modelo para la búsqueda e investigación, un cambio de modelo institucional para la búsqueda y la investigación de casos de desaparición. Previo a esta legislación, digamos, el modelo institucional para cumplir con la obligación, hay que recordar que en materia de desaparición, la obligación de acceso a la justicia implica no solamente la investigación, esclarecimiento y posible sanción a responsables, sino que implica también la búsqueda de la persona con el objetivo de tratar de lograr su localización, ¿no? Entonces, cuando uno dice que hay que hacer justicia en los casos de desaparición, no está hablando de dos cosas. Está hablando de la búsqueda y localización y está hablando del esclarecimiento, investigación, sanción, eventual sanción a responsables. Esas dos obligaciones, esas dos tareas del Estado mexicano en nuestro modelo anterior a la Ley General pretendían cumplirse principalmente a través del sistema de justicia penal, ¿no? O sea, era a través de una investigación penal, una averiguación previa a través de la cual se pretendía hacer la búsqueda y al mismo tiempo el esclarecimiento de los hechos, definición de los responsables para su eventual procesamiento y sanción. Ese modelo, digamos, concentrado principalmente en la figura del Ministerio Público, fracasó, ¿no? Por muchas razones. No vamos a entrar en este momento, digamos, o sea, a las razones por las cuales ese modelo fracasó. Es multifactorial, ¿no? Hay desde problemas técnicos,
problemas de modelo organizacional, problemas políticos, por supuesto, también, ¿no? Problemas de coordinación, de gestión, en fin. Pero ese modelo fracasó, ¿no? Si uno revisa, digamos, aleatoriamente cualquier investigación penal en aquel entonces, porque la gran mayoría de estos casos son del llamado viejo sistema, ¿no? O sistema mixto, estas investigaciones a través de averiguaciones previas, uno puede ver que la búsqueda de personas se convirtió en un modelo epistolar, ¿no? La búsqueda a través del oficio de colaboración. Tenemos tomos y tomos, ¿no? De investigaciones que no son más que un intercambio epistolar entre autoridades, y así es como era la búsqueda. Entonces, cuando se discute esta nueva legislación en materia de desaparición forzada, en materia de desaparición en general, ¿no? Se busca trascender, digamos, esa llamada búsqueda a través de los oficios de colaboración, de intercambio epistolar, para tratar de tener una búsqueda que fuera operativa, ¿no? Que fuera ágil, que privilegiara la localización con vida de las personas, que privilegiara el resguardo de los datos, de la información, que a la postre pudieran convertirse en fuente de prueba para un proceso judicial. Y para lograr eso, lo que hizo la legislación es crear un modelo institucional donde ahora esa tarea, por un lado, de la búsqueda y de la investigación penal para sancionar responsables, iba a estar compartida. No, pareciera que la legislación en principio la separa, pero en realidad es un modelo donde las tareas quedan más bien compartidas, sí tratando de establecer, digamos, que en la parte de búsqueda sea una nueva figura, una nueva institución conocidas como comisiones de búsqueda, quienes tomen la batuta de esta tarea, quienes tomen la principal responsabilidad de darle dinamismo, impulso a esta obligación. Y por otro lado están las fiscalías, que quedan como conductoras con el liderazgo de la parte de la investigación penal, digamos, conforme al mandato constitucional, ¿no? de nuestro artículo 21. Pero el modelo establecido por la ley no implica ni que las comisiones no colaboren de cierta forma en la investigación penal, pero tampoco implica que las fiscalías se desentiendan ahora de su obligación de participar en la búsqueda. Las fiscalías, de hecho, la propia ley expresamente dice que deben seguir participando en la búsqueda. Pero entonces, al establecer un modelo institucional ahora donde quedan estas obligaciones compartidas por parte de las fiscalías y las comisiones de búsqueda, creo que lo que vamos a tener es un periodo donde habrá una serie de confusiones y disputas, ¿no?, sobre cómo repartir las tareas y las responsabilidades para la búsqueda e investigación en casos de desaparición entre estas dos autoridades, ¿no? Y yo creo que la más clara expresión, digamos, de las confusiones, disputas que puede haber sobre esto es la reciente discusión que hubo alrededor del nuevo protocolo homologado de investigación, el nuevo protocolo homologado en materia de búsqueda de personas desaparecidas. La ley general mandata a que se generen ahora dos documentos: un protocolo homologado de investigación, ¿no?, cuya redacción quedó a cargo coordinación de redacción quedó a cargo de la Fiscalía General de la República, entonces PGR, y un nuevo protocolo homologado de búsqueda cuya coordinación para su redacción quedó a cargo de la Comisión Nacional de Búsqueda. Y entonces, en la discusión de este segundo documento, una discusión que ustedes, quien tenga el interés, puede seguir a través de el video que hubo de la sesión del Sistema Nacional de Búsqueda, donde se discutió este tema, ¿no?, y en el documento final uno puede ver claramente
eh, cómo, por ejemplo, la postura de las fiscalías, ¿no? Es que ya no tienen necesariamente una obligación de búsqueda, sino que más bien colaboran, digamos, con las comisiones de búsqueda, pero que no es una obligación que les incumba, ¿no? Y uno también puede ver cómo su interpretación es que la investigación penal es como si fuera una tarea completamente separada, desconectada de la búsqueda, cuando en realidad la investigación para búsqueda y la investigación penal son investigaciones que tienen que estar en constante comunicación y coordinación, ¿no? Pero pareciera ser que hay interpretaciones en que se trata de tareas completamente desconectadas, completamente separadas, ¿no? Y que si, sobre todo, que si las comisiones, por ejemplo, quieren empezar a intervenir o a participar en la investigación penal o piden acceso a la información, las fiscalías lo están interpretando incluso como si eso fuera una interferencia, una invasión a competencias exclusivas de la institución, de la gente del Ministerio Público, ¿no? Conforme a nuestra Constitución. Pero por otro lado tenemos a las comisiones de búsqueda, cuya interpretación es que también por mandato constitucional ellas están llevando a cabo una tarea, digamos que les es conferida por la Constitución vía el artículo primero constitucional y la prohibición de la desaparición forzada, digamos, en nuestra propia Constitución, y que por tanto, digamos, la relación entre estas dos instituciones se da en un plano de igualdad en el sentido de que las dos están cumpliendo con mandatos constitucionales. Entonces, a lo que voy es que seguramente lo que veremos próximamente como ámbito de disputa en el ámbito judicial, ¿no? Es cómo acomodar, cómo conviven, digamos, estas dos instituciones en el cumplimiento, ¿no?, de obligaciones compartidas, ¿no? Por un lado la búsqueda de personas, pero por el otro lado la investigación penal. Y por ejemplo, algunas preguntas importantes que se tendrán que resolver es hasta dónde pueden llegar, por ejemplo, las comisiones de búsqueda en el tipo de acciones de investigación que pueden realizar, ¿no? Para cumplir con ese mandato de búsqueda, donde no necesariamente cuenten con el acompañamiento del Ministerio Público, ¿no? O hasta qué grado, por ejemplo, el Ministerio Público tiene la obligación, digamos, de colaborar con las comisiones de búsqueda desde el ámbito de una investigación penal para que las comisiones de búsqueda puedan cumplir con sus funciones, ¿no? Entonces, primer reto, un cambio de modelo institucional para el abordaje de los casos de desaparición. Un segundo reto que identifico es un desfase en la perspectiva con la cual se siguen abordando los casos de desaparición en nuestro país. Ha sido una tendencia en la investigación, ¿no? El centrar el esclarecimiento de los casos en el momento inicial de la desaparición y por tanto centrarlo en la identificación de los autores materiales, ¿no? Y sobre todo de aquellos autores que participan en ese momento inicial de la desaparición, que es una privación de libertad, ¿no? Y entonces, por tanto, las investigaciones se han centrado casi exclusivamente, en la mayoría de los casos, con algunas excepciones, ¿no?, en la identificación de los sujetos aprensores o los sujetos que privan de la libertad a una persona. No estoy diciendo que esto no se tenga que hacer, es una parte importantísima, ¿no? Y de hecho, en los casos, digamos, inmediatos, ¿no?, en los casos en los cuales todavía están muy cercanos en el tiempo, es uno de los aspectos fundamentales, sobre todo porque ese tipo de información es la que permite eventualmente la localización de las personas y con vida, ¿no? Entonces se tiene que hacer,
Pero hay que recordar que el fenómeno de la desaparición es un fenómeno complejo, ¿no? Participan una multiplicidad de actores y se da en una multiplicidad de momentos, ¿no? Una desaparición no es solamente ese momento de la privación de la libertad. Hay que recordar que la desaparición es un fenómeno delictivo permanente y que tiene varios, ya en su operación tiene varios momentos, ¿no? Está el momento de la privación de la libertad, pero después sigue, digamos, todo el despliegue conductual para generar el ocultamiento de una persona y para negar el paradero de una persona. Y en esos momentos no necesariamente participan las mismas personas. Pero entonces las investigaciones prácticamente han hecho invisible esos otros momentos de la desaparición y también han hecho invisible el contexto en el que estas ocurren, ¿no? Sobre todo en un país como México, pues donde creo que ya podemos decir que está muy claro, ¿no? O sea que el fenómeno de la desaparición ha obedecido a patrones, que no se trata de actos aislados, sino que hay conexión en muchos de los casos, ¿no? Entonces, digamos, el que las investigaciones se sigan centrando, digamos, como en estos aspectos tan puntuales de autores materiales, únicamente del momento de la privación de libertad, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de casos de larga data, de casos que se han extendido en el tiempo, en esos casos la información útil para poder esclarecer esa parte de la desaparición muchas veces ya se perdió. Es información que por incompetencia, por falta de capacidades o en algunos casos por deliberada colaboración con los perpetradores, esa información no se recabó, no se resguardó. Entonces va a ser imposible recuperarla en muchos casos, ¿no? Entonces esos casos, si aspiramos a esclarecerlos, a dar algún tipo de salida de justicia a ese tipo de casos, tiene que haber un cambio en el enfoque. Y este cambio en el enfoque es lo que se ha llamado el analizar todos estos casos con una perspectiva de análisis de contexto. Es decir, entender que no se trata de casos aislados, que no están desconectados entre sí, sino que obedecieron a una racionalidad, y que entonces se pueden observar patrones, ¿no? En todos estos casos, ¿no? Y que si bien entonces quizá no vamos a poder reconstruir en la individualidad de los casos momentos tan específicos como el inicio de la desaparición, los sujetos aprensores, pero sí vamos a poder resolver, por ejemplo, preguntas sobre quiénes fueron los principales responsables de generar el contexto en el cual se dieron esas desapariciones, ¿no? Y la verdad de las cosas es que, salvo algunas excepciones, muchas fiscalías siguen siendo renuentes o resistentes al abordaje desde esta perspectiva de análisis de contexto en muchos de los casos. Entonces va a tener que ser a través del Poder Judicial, ¿no? Donde quizá se tengan que empezar a generar las acciones para impulsar o llevar a las fiscalías, al Ministerio Público a tener que hacer estos abordajes, ¿no? O eventualmente en los casos donde las fiscalías empiecen a incorporar el análisis de contexto para la preparación de sus casos, el Poder Judicial tendrá que estar preparado, ¿no? Para poder incorporar esta perspectiva en el abordaje de los casos. Ya me pasé del tiempo. Un último reto que dejo colocado sobre la mesa, pero que podemos abordar con más calma en la sesión de preguntas y respuestas. El Poder Judicial, creo yo, tiene todavía pendiente traducir, por así decirlo, ¿no? Al ámbito del derecho penal o a interpretaciones de derecho penal, un bagaje jurisprudencial claramente asentado en el ámbito del derecho internacional de los derechos humanos, que tienen que ver con temas de desaparición, ¿no? Pero en el ámbito del derecho penal, al menos en México, las interpretaciones son todavía incipientes. Por ejemplo, digamos, ahora que ya tenemos dos tipos penales, desaparición por particulares, desaparición forzada, digamos, darle su interpretación y su justa dimensión a cada uno de estos tipos penales. Temas asociados, por ejemplo, a valoración de la prueba en casos de desaparición forzada. En muchos de estos casos donde información muy valiosa ya se perdió, ¿no? De los primeros momentos de la desaparición, videos, testigos presenciales, ¿no? O documentación que pudiera haber servido para reconstruir esos primeros momentos de la desaparición, donde ya los perdimos. Entonces la prueba indiciaria va a cobrar especial
relevancia, ¿no? Pero hay que terminar de darle forma, digamos, a los criterios para incorporar, por ejemplo, para valorar prueba indiciaria en casos de desaparición forzada, desaparición por particulares en el contexto mexicano. Yo lo dejo hasta aquí y reitero que quedo a sus órdenes para quizá profundizar sobre algunos puntos en la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias.